Hola a todos, en esta ocasión vengo a hablarles de un tema bien interesante para circuito cerrado de televisión, que es la resolución de video en las cámaras. Vamos a hablar acerca de las cámaras analógicas y las cámaras IP, 1 megapíxel, 2 megapíxeles o más. ¿Qué significa esto? Ok, vamos a ello. Usualmente cuando hablamos de cámaras IP hablamos de megapíxeles, ¿cierto? Entonces 720, y ya lo veremos más adelante qué significa y cómo se obtiene de que es 1 megapíxel o aproximadamente 1 megapíxel. 1080p, cómo se obtiene para que nosotros sepamos de que se trata de 2 megapíxeles. Sin embargo, vamos a remontarnos un poquitico en la historia y vamos a empezar con lo primero que salió, que fueron las cámaras analógicas. Esas cámaras analógicas, se hablaba de un concepto de TVLs o líneas de televisión. Esas cámaras empezaron con una resolución de 420 TVLs o 480, 650. Las cámaras de 700 TVL eran muy buenas y las últimas fueron de 1000, o bueno, son de 1000 TVLs, las cuales dan una muy buena resolución. Pero estamos hablando acá de un formato analógico. ¿Cómo funcionaba esto? Pues dependía del chip, ¿sí? Del chip que capturaba esa imagen. Entonces, ese chip era de tecnología CCD o CMOS. ¿Cómo funcionaba? Aquí tenemos la primera imagen, la parte de arriba, a la izquierda, tenemos la imagen de la cámara, y ese círculo que vemos ahí es una rosca en donde nosotros metíamos el lente, se le giraba, se daba un par de vueltas y se coloca el lente. Ese lente pues tiene ciertas características. Hay lentes fijos que digamos son de 2.8 milímetros, 3.6 milímetros, o hay lentes varifocales. ¿Qué es el lente varifocal? Que tiene digamos dos lentes y al alejarlo entonces me da zoom en la cámara, ¿sí? Pero yo tengo que girarlo, y eso es manual. Mientras yo lo configuro, entonces le pongo manualmente y pues obtengo la calidad, perdón, la calidad no, sino el ancho de la imagen que deseo. Entonces, por ejemplo, si tengo una cámara, un lente de 2.8 megapíxeles, es ideal para un sensor en donde lo que yo necesito es el ancho de la imagen, pero no necesito profundidad, no necesito distancia. Entonces sería ideal un lente de 2.8 megapíxeles, perdón, de 2.8 milímetros o 3.6 milímetros, que ese es el estándar. Pero si nosotros estamos hablando de un corredor, ¿sí? un pasillo en un edificio, por ejemplo, un pasillo de circulación, pues es interesante que nosotros tengamos mayores milímetros. Ya no nos sirve ver acá a lo ancho, sino que yo necesito ver cerrado el lente, pero en la profundidad, en el fondo. Es decir, ahí debería yo configurar 10 milímetros, 12 milímetros. Entonces ahí es ideal utilizar un lente que sea varifocal. Y entonces yo lo muevo manualmente, lo muevo hasta que quede configurado y me configure no el ancho de la imagen, sino que me la cierre, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué hacía Colocamos el lente acá y al fondo ustedes alcanzan a ver un rectángulo. Ese rectángulo lo tenemos aquí a la derecha, de mejor forma, donde dice versus. Entonces teníamos tecnología que es CCD o la tecnología CMOS. Estas dos tecnologías simplemente lo que hacen es coger los fotones del video, ¿sí? La imagen, digamos, está compuesta de colores, blanco, colores, y se captura los fotones a través del lente, entran al CCD y el CCD lo único que hace es digitalizar la imagen. ¿Sí? Entonces la imagen viene análoga y nosotros con el CCD lo que hacemos es ya meterle la parte electrónica de la cámara y ya la podemos transmitir por un cable y reproducirla en un video como en un monitor, por ejemplo. Eso era lo que hacía este chip, ¿sí? De tecnología CCD o CMOS. Ahora, ¿qué son las líneas de televisión? Las líneas de televisión realmente son unas franjas, ¿sí? De color negro y blanco, ¿sí? Se van alternando. Entonces, por ejemplo, si hablábamos de una resolución de 400 líneas de televisión, que quería decir que teníamos 200 líneas negras, 200 líneas blancas. Y todo este componente lo que hace es presentarnos a nosotros una imagen, ¿sí? Para nosotros es transparente, nosotros no vamos a ver ni líneas negras ni líneas blancas. Bueno, eso fue al inicio. Luego teníamos en cada uno de estos pequeños píxeles, ya teníamos los tres colores, ¿sí? Amarillo, azul y rojo, para darnos un componente de color y el componente de la imagen. Entonces recuerden, cuando hablamos de sistemas analógicos hablamos de líneas de televisión, ¿sí? O TVLs, y cuando hablamos de cámaras IP hablaríamos nosotros de megapíxeles. Ahora,
Entonces, cuando estamos hablando nosotros de megapíxeles, estamos hablando de la resolución de la cámara. Entonces tenemos de 1, de 1.3, 2, 4, 5, 8, 2 y 33 megapíxeles. Y ya vamos a ver cómo se obtiene. Vean que a la derecha, por ejemplo, un megapíxel dice 720p. Y esta información normalmente, acá yo tengo una cámara, pero en esta cámara dice solamente que es de 2 megapíxeles, tal vez se alcance a ver ahí un poquitico, pero no me dice exactamente si es de 1080p, como lo dice aquí el cuadro que estamos viendo. Muy seguramente lo dice es la ficha técnica del producto. Entonces, a veces nosotros no encontramos si es de 1 megapíxel o 2 megapíxeles y no entendemos bien, pero muy seguramente sí nos dice 720p, 960p, 1080p, 4K, 8K y ya vamos a entender cómo se obtiene esta información. Ahora, ¿qué significa tener una cámara de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, 8 megapíxeles? Pues que nos ofrece mayor resolución en la imagen. ¿En qué momento nosotros vemos esa resolución? Pues tenemos una imagen, le hacemos zoom y podemos hacer mucho zoom y vamos a ver qué sucede con esa imagen. Por ejemplo, en este cuadrito que dice 10x10, podría ser un ejemplo de una cámara de 1 megapíxel. Si yo le hago zoom en cierta área de la imagen, vea lo que sucede. Se pixela, no vemos nada. En el siguiente cuadro dice 20x20, muy seguramente podría ser un ejemplo de una cámara de 2 megapíxeles. Fíjese que se alcanza a ver más, ¿sí? Pero no identificamos cuando le hacemos mucho zoom en la imagen. La siguiente que dice 50x50 podríamos compararlo con una cámara de ¿qué? De 4 megapíxeles, digamos. Pero fíjense que al hacerle zoom ya identificamos los árboles, el camino y al parecer al fondo lo que hay es una casa. Esta de 200x200 podríamos decir que es una cámara de 8 megapíxeles tal vez, no importa, ahorita les explico el porqué. Entonces le damos imagen y ya podemos identificar mejor. Y el último recuadro, el de 500x500, le damos el mismo zoom y nos damos cuenta que en esa área de la imagen encontrábamos era una casa rodeada de unos árboles, unos pequeños árboles ahí al frente de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una imagen, ¿sí? Entonces queremos darle mucho zoom, pues necesitamos comprar una cámara de bastantes megapíxeles. Obviamente esto va asociado al costo, hay que ser muy cuidadosos con esto porque pues podríamos estar gastando mucho dinero y el proyecto no sea viable. Entonces lo importante es que sea una cámara de bastantes megapíxeles que al darle el zoom que yo necesito para identificar, por ejemplo, si lo tengo en una vía pública y quiero identificar placas de vehículos, pues estas placas son muy pequeñas, entonces es muy importante que la cámara tenga bastantes megapíxeles. Muy bien, ahora, ¿cómo se obtiene esa resolución, esos megapíxeles? Pues simplemente lo que decíamos, si la cámara dice 720p, si este es nuestro componente vertical, entonces acá, por ejemplo en este ejemplo que les tengo aquí, sería 768p. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros? ¿Por cuánto lo debemos multiplicar? Ahorita les voy a decir, aquí tengo un ejemplo en Excel y les voy a decir. Entonces aquí multiplicamos la relación horizontal, ¿sí? 1024 por la relación vertical 768. Eso nos da 786.432 píxeles, no megapíxeles, sino píxeles. Ahora, un megapíxel significa 1.000.000 de píxeles. Entonces dividimos en 1.000.000 y nos da 0.78 megapíxeles. Ni siquiera un píxel. Perdón, ni siquiera un megapíxel. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una cámara de una resolución baja, por ejemplo de un CIF, ese era un formato análogo con lo que se inició, era un CIF, 2 CIF, 4 CIF de 1, pero ya esto hablando en tecnología IP ya no se utiliza, sino que utilizamos 480p, 720p, 1080p. Fíjense que en esta imagen de un CIF tenemos nosotros un recuadro verde y en ese recuadro vamos a hacerle un zoom. Y mire que a mano derecha tenemos ese zoom, pero se darán cuenta que no se alcanza a identificar la imagen. Creeríamos que son unos botes. En la de 480, 720 y en la de 1080 volvemos a hacer el mismo zoom y nos damos cuenta de que efectivamente son unos botes, pero se ven con mejor resolución. De eso se trata la resolución de las cámaras, de que al darle nosotros zoom a esa imagen grabada o en vivo, nosotros podamos identificar con mayor claridad esa área específica de la imagen. Ahora, es muy importante tener en cuenta la relación de aspecto. La relación de aspecto simplemente es la forma de presentación de la imagen. Entonces fíjense que esta es un poco, la primera que dice 4:3 es un poco rectangular, pero trata de ser cuadrada, porque claro, tiene 4 en la horizontal, 4 digamos, bueno, ahorita lo vamos a explicar en mayor detalle cómo se obtiene eso, pero son como 4 secciones en las cuales se divide la imagen y sobre la vertical la estamos dividiendo en tres secciones, entonces nos da una relación de 4:3.
Cuando estamos hablando, eso es para como para cámaras analógicas, pero las cámaras IP, lo usual es tener una relación de 16 a 9, ¿sí? 16, 2 puntos, 9. El 2 puntos se lee como una A, 16 a 9. Pero fíjense que 16 a 9 tenemos más imagen, aprovechamos más la imagen, tenemos mayor información y pues podemos tener mayor resolución. Muy bien, vamos a ver cómo se obtiene esto. Como les decía, en la ficha técnica del producto muy seguramente nos va a decir que dice 720p. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos si eso corresponde a 1 megapíxel, 2 megapíxeles? Pues sencillo. Entonces vamos a multiplicar 1280 por 720p en una relación de aspecto de 16 a 9 y obtenemos de que es 921.600 píxeles, equivalente a 0.92 megapíxeles, casi 1 megapíxel. Ahora, ¿cómo obtuve el 1280? Dirán ustedes. Pues muy bien, yo ya tenía aquí un cuadro de Excel, pero voy a borrarlo, ¿sí? Voy a borrarlo para que lo hagamos desde cero y ustedes sepan de dónde sale la información. Entonces, si la cámara en la ficha técnica dice que es de 720p, ¿sí? Y nos dice que tiene una relación de 16 a 9, ¿sí? Los pongo aquí al revés porque el 9 es la parte más pequeña, es decir, que va sobre la vertical, y el 16 es la parte más grande, es decir, que es la parte que va sobre la horizontal. Ok, entonces para yo saber cuántos píxeles tiene por cada una de esas 9 unidades en las cuales lo dividieron, pues divido el 720 dividido 9. Eso quiere decir que 80 píxeles por cada una de esas 9 unidades. Y ahora, para obtener nosotros cuánto es sobre la horizontal, cuánta es la relación, entonces pues multiplicamos esta relación de aspecto de 16 por el resultado de los 80 que acabamos de obtener. Me da los 1280. Ahí está. Entonces 1280 por 720. Eso es lo que me da 921.000. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, 1280 por 720. Ahí está. 921.600 píxeles. Recuerden, píxeles. Entonces, ¿cómo hago para obtener los megapíxeles? Pues el valor que acabamos de obtener lo dividimos en 1.000.000. Bueno, 1.000.000 realmente esto es como por redondear, porque no se divide en 1.000.000. Sería como en 1.024.000, algo así. Pero bueno, eso es otra historia que tendríamos que ahondar en ese tema de lo que serían los bits. Pero ahorita no queremos hacerlo. Entonces fíjense que da casi 1 megapíxel, da 0.92 megapíxeles. Ok, hagámoslo para la cámara de 2 megapíxeles. Dice que es 1080p. 1080p, la única información que nos dan y la relación de aspecto. Entonces 1080p. 1080p y es de 16 a 9 también. Entonces no, hagamos la de 1.3 megapíxeles que tiene otra relación, de 5 a 4. 1024p, ha de decir la imagen, la cámara, el catálogo de la cámara. 1024p y la relación es 5 a 4. Voy a devolverme un momentico. Fíjense, aquí el número que nosotros obtenemos tiene decimales, no es un número entero, porque la relación no es la adecuada. Entonces la ficha técnica nos dirá que la relación es de 5 a 4 y ahí obtenemos que cada una de estas secciones, esos segmentos en los cuales estamos dividiendo la parte vertical, el 1024p, ¿sí? 4 unidades, cada una de esas unidades tiene 256 píxeles. Ahora, si la relación es así, entonces nos damos cuenta que es 1280 sobre la vertical. Recuerden, perdón, vertical 1024, horizontal 1280. Y veámoslo acá. Ahí dice, vea, 1280 por 1024, una relación de aspecto de 5 a 4, nos da 1.310.720. Aquí está, lo cual equivale a 1.3 megapíxeles. Vamos a hacer un último ejemplo, solamente para verificar esta información. Vamos a coger, por ejemplo, la cámara de 4 megapíxeles. O la de 5, la de 5 que la relación es 4:3. Entonces nos dirá la cámara que es de 1960p. Entonces solo utilizamos 1900, es el único dato que tenemos. Y nos dan la información de que es, ¿qué? ¿Cuál era? ¿Cuál fue? Ahora me perdí. 1960p. Eso, la de 5 megapíxeles. Y dice que la relación es de 4:3. De 4 a 3. ¿Ok? O 1960, otra vez, de 4 a 3. Esta sí nos dio inexacto, no sé por qué. Listo. Algo tenemos aquí mal. Pero sí, 2560. Y acá nos dio 4 a 3. No, creo que estoy mal. No, 1960, sí, de 4 a 3. Bueno, sin embargo, aquí nos está dando de que son 5 millones de píxeles, es decir, 5 megapíxeles.
¿Ok? Así es como se obtiene esta información. No es muy difícil. Sería bueno que cargaran ustedes esta tabla. Esta tabla es genial. Si pueden, tómenle un pantallazo, porque con esta podríamos nosotros identificar. ¿Y por qué es importante tener esta información? Porque cuando nosotros vamos a configurar la cámara, perdón, la videograbadora, es importante que nosotros sepamos de cuántos megapíxeles son las cámaras para que ese canal lo configuremos con los canales y aprovechemos al máximo, perdón, con los megapíxeles, para que aprovechemos al máximo la cámara que acabamos de comprar, la tecnología y que pues nos costó muchísimo. Y debemos de tener en cuenta otra cosa, que si la videograbadora es de 1 megapíxel, pues solo compremos cámaras de 1 megapíxel, no compremos cámaras de 8 megapíxeles porque vamos a estar perdiendo un poco de dinero, porque solamente vamos a poder aprovechar 1 megapíxel de esa cámara. Ahora, otra cosa importante que quería mencionarles es la relación de aspecto en el formato HD, que viene usualmente es en 5:4 y ya no vendría en 4:3. Y una última cosa es el formato dependiendo del país o el continente en el cual se esté instalando la cámara. ¿Por qué? Por ejemplo, en Europa se utiliza un sistema eléctrico el cual funciona a 50 Hz. Entonces, en ese sistema eléctrico nosotros debemos de hacer instalación de cámaras de tipo PAL, la cual está relacionada con estos 50 Hz. Mientras que las cámaras en América, en donde el sistema eléctrico, la red eléctrica funciona a 60 Hz, entonces acá es donde debemos nosotros instalar cámaras en formato NTSC. Tengan muy en cuenta esto, aunque esto es un concepto antiguo, porque las nuevas cámaras ya traen los dos formatos y se configura de manera automática. Esto ya lo detecta. Ya, muchas cosas de estas ya son detectadas por la videograbadora, la misma cámara, y ya no necesitamos nosotros configurar tanto en los dispositivos. Ya resulta cada vez mucho más sencilla. Me vuelvo a la tabla para que ustedes la tengan en pantalla. La verdad es bien interesante esta tablita y vale la pena que ustedes la carguen. Pues nada, esto es todo lo que quería contarles. Espero que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita de notificación y seguiremos subiendo contenido relacionado con este tipo de sistemas de circuito cerrado de televisión y tal vez otros componentes de seguridad electrónica. Muchas gracias, hasta luego.